Tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Sepsek. 3 minutos. Don Pedro. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted? Pero muy bien. Muchísimo gusto de saludarlos. Y por supuesto estoy mucho mejor que Brian Williams, que es uno de los periodistas más destacados de los Estados Unidos. Sí. El presentador del noticiero principal de la cadena NBC, que anoche fue suspendido 6 meses. ¿Por qué? Algo sin precedentes en esos dos niveles, aparte de lo que representa el impacto de una suspensión en la que básicamente NBC establece que Brian Williams mintió. Ahora están tratando de llegar al núcleo de cuánto mintió y en cuántas ocasiones, y eso le cuesta aproximadamente $6 millones a Brian Williams, aparte de que muchas personas consideran, me incluyo entre ellos, que es muy difícil que él alguna vez vuelva, o por lo menos por mucho tiempo, a ser el presentador principal de la cadena. Esto ha conmovido a Estados Unidos. Para quienes no están al tanto, Williams durante años se sabía, dice la gente a su alrededor, que tenía la tendencia a exagerar. Y todos tenemos nuestros defectos, y quien no en algún caso ha dicho que fue a pescar y salió con un animal gigantesco de las profundidades cuando era una mojarrita de 2 pulgadas. Pero cuando se trabaja en el periodismo, y ni que hablar cuando se presenta un noticiero de este tipo, hay otro tipo de exigencias, hay otro tipo de responsabilidades. Este hombre dijo, entre otras cosas, que estaba en un helicóptero que recibió el impacto de un cohete y cayó fuerte a tierra en un aterrizaje de emergencia, y se estableció que era mentira. Que él iba en otro helicóptero que venía mucho más atrás del que recibió el impacto, y a partir de ahí ofreció disculpas. La disculpa fue muy extraña. Dijo que se había confundido, que el paso del tiempo, la niebla de la guerra, como se dice en términos de lo que pasa mentalmente, lo llevó a confundir la situación. Y por supuesto, todos los que alguna vez estuvimos en alguna guerra o en muchas guerras, sabemos que cuando pasa algo traumático, algo dramático, puede ocurrir que hay algún caso aislado, que la persona lo bloquee, se olvide, pero recordamos en general cada detallecito. Y una pregunta. Cayó al lado de nosotros, o alguien murió a nuestro lado. Señor Sepsek, una pregunta. ¿Por qué usted dice que él va a perder aproximadamente $6 millones? ¿Le pagan tanto a un presentador de noticias allá? En la cadena NBC, en la cadena ABC y en la cadena CBS, hay una tradición del presentador o presentadora solitarios, y son considerados la credibilidad en términos de lo que es el mundo de las noticias para cada cadena. Entonces, desde hace mucho tiempo hay un salario muy grande que va de la mano con esa característica. En el caso de Brian Williams, me consta por informaciones que yo tenía en la época que trabajaba en la misma organización, en la misma compañía, que andaba alrededor de los $5 millones, que andaba alrededor de los $10 millones anuales. Wow. O sea que en aquel momento le hubiera costado 5 millones. Así pero es. Él ya tenía un contrato diferente, ya tenía un contrato nuevo, y se habla de aproximadamente $12 millones anuales, o tal vez más. Por lo que a $1 millón por mes, $6 millones es lo que le cuesta. Increíble cómo Estados Unidos bota el dinero. Y lo interesante, don Pedro, cómo se ve obligado Williams a reconocer que mintió cuando un ingeniero que viajaba con él en el helicóptero comienza a cuestionarlo a través de Facebook. Sí, primero, el primer cuestionamiento es de alguien que no iba con él en el helicóptero, sino de alguien que iba en el helicóptero que recibió el impacto del cohete. Y él escribe: lo lamento, socio, sorry buddy, en inglés, you weren't there, tú no estabas ahí en nuestro helicóptero. Y entonces, de ahí, obviamente, las redes sociales cada vez son más poderosas, se da esta circunstancia. Don Pedro... por cierto, un detalle, le agrego un detalle interesante para ponerlo en perspectiva, ¿no? Siempre es bueno
opinar cuando tenemos la mayor cantidad de información. La información es una aliada maravillosa. Sí. El noticiero que él presentaba hasta la semana pasada recaudó de publicidad en el tercer trimestre del 2014 $126 millones. 126 millones de dólares en un trimestre. O sea que ese es el equivalente, si lo anualizamos, a unos $500 millones en el año de recaudación por concepto de publicidad. Así que, aunque sin duda es un salario muy elevado el que estábamos mencionando, también hay una proporción con respecto a lo que genera el lugar en el que él trabaja. Sí, don Pedro, sobre el caso Nisman, ¿qué hay de nuevo? Perdón, enseguida digo que me distraje un instante porque caso Nisman. Me comentaban que en el Sol de la Mañana son como $480 millones anuales, así que son como $20 millones menos que el noticiero. El caso Nisman. Vuelvo a hablar en serio. Sí. El fiscal Alberto Nisman, según los últimos reportes, apareció ADN de código genético de otra persona. No establecen si en la ropa, si en algo que estaba al lado de él, y lo han estado analizando, pero la segunda prueba de las marcas de pólvora dio también negativa, aunque de todas formas se mantiene la teoría principal como el suicidio. Las marcas de pólvora es lo que queda en la mano cuando una persona dispara. Como este es un arma de pequeño calibre, en muchas ocasiones no quedan estas marcas de pólvora. Y por otro lado, se mostraron gráficas de la trayectoria de la bala que lo mató, que entró aproximadamente a unos 3 centímetros, o un poquito más de 1 pulgada por encima de una oreja, y tuvo una trayectoria de unos 30 grados de abajo hacia arriba, lo que perfectamente podría ser la trayectoria de alguien que efectivamente se suicidó, pero como todos sabemos, persisten muchísimas dudas. Bueno, pues... Les agrego una rápida. Sí. Tuve la oportunidad ayer de entrevistar a la señora Roberta Jacobson, mano a mano. La señora Jacobson es secretaria de Estado del Departamento de Estado estadounidense, es la jefa de la misión que negocia con el régimen cubano la regularización de las conversaciones. Una señora muy encantadora, que habla perfecto español, que está obviamente en el medio de lo que es una situación súper turbulenta. Y entonces, ante las cosas que le planteaba, le pregunté cómo se siente ella como mujer cuando está negociando con gente que acepta golpear mujeres como política de Estado, que es el caso de lo que le hacen a las damas de blanco, por ejemplo. Y le digo que es muy difícil, es realmente muy complicado, que este es un gobierno que ha hecho cosas terribles, que ella sabe lo que significa las violaciones de derechos que ocurren, lo que hacen en prisión, la gente que ha enfrentado el riesgo hasta de perder la vida, los que la han perdido, y dice que no hay que confundir que el hecho de las negociaciones para que se abra una embajada para nada significa apoyar lo que hace el gobierno de Cuba. Al contrario, ella lo ve, y dice que el gobierno estadounidense lo ve como una vía para que haya más puertas abiertas para ayudar al pueblo cubano a que algún día pueda disfrutar de los derechos que hoy no tiene. Sí, José, pregúntale. No sé si se ha enterado, don Pedro, de que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que una vez fue vinculado al lavado de activos, apareció en la lista de Herbert Falciani con 45.9 millones de dólares. ¿El Banco de Suiza? ¿Usted tenía esa información? A ver si nos puede abundar. Bueno, la lista es muy larga. Yo tengo por ahí algunos detalles que incluyen que había dinero de más de 180 países, que es una lista con miles de nombres. En muchos casos son organizaciones gubernamentales,
Estamos hablando de todas partes del planeta, de, por cierto, todas las ideologías. El dinero tiene esa particularidad, ¿verdad?, que no se fija si la persona es capitalista o si es socialista del siglo XXI. Sí. Porque ahí los que tenían más dinero de Latinoamérica era el gobierno venezolano, y algunas personas, incluyendo un señor que tenía cientos de millones de dólares en distintas cuentas, que vive aquí en el sur de la Florida, y que se dice ganó mucho de ese dinero trabajando con el gobierno de Venezuela. Allí está, como decía el presidente de Paraguay, hay ejecutivos, hay empresarios de una cantidad de países latinoamericanos. Hay, por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho a mí, una cifra muy grande de dinero de Uruguay, que es un país muy pequeñito, con poco más de 3 millones de habitantes, y ahí están con más de 2.800 millones de dólares. Es una lista fascinante, pero les quiero puntualizar una cosa que es muy importante. No es ilegal tener dinero en Suiza. Lo ilegal en muchos lugares es no declararlo. Así es, usted Entonces, tiene razón. Ahí está mezclado, y no tengo ahí sí, por supuesto, ni creo que casi nadie tenga, salvo los que trabajaban en el banco, los detalles específicos de quienes tienen dinero limpio y quienes tienen dinero sucio, pero son cifras estratosféricas, y ahí hay de todo como la viña del Señor. Bueno, muchas gracias, don Pedro. Un gran abrazo. Viva, estamos de tu lado. Presentó Balcón al Mundo con Pedro Sepsen.